de Camilo José Cela, El viaje a la Alcarria. En este libro vienen dos obras de Cela. Vienen el viaje a la Alcarria, como os digo, y viene del Miño al Bidasoa. Hoy solamente os voy a hablar del viaje a la Alcarria. Y bueno, de Camilo José Cela hay muy poco que decir, que nació en 1916 en Iria Flavia, en la provincia de La Coruña, que bueno, conoció en la facultad cuando estudiaba en Madrid a Alonso Zamora o a Vicente, a María Zembrano, a Miguel Hernández. En la posguerra, en 1942, publicó la familia de Pascual Duarte, que le trajo problemas con la Iglesia. La segunda edición se tuvo que publicar en Buenos Aires. En 1951, La Colmena. Y bueno, ya sabemos la importancia de Cela. En el 57 es académico. Y bueno, fue senador por designación real. Y bueno, y decir que obtuvo el premio Cervantes y es el último premio Nobel que hemos tenido en España. Bueno, pues después de hablar de la vida de Cela, la vida literaria de Cela, pues vamos con El viaje a la Alcarria. Y me gustaría empezar leyéndoos este párrafo de la dedicatoria del libro a Gregorio Marañón, que dice: la Alcarria es un hermoso país al que la gente no le da la gana ir. Yo anduve por él unos días y me gustó. Es muy variado y menos miel que la compra los acaparadores, tiene de todo: trigo, patatas, cabras, olivos, tomates y caza. La gente me pareció buena, habla un castellano magnífico y con buen acento. Aunque no sabía mucho a lo que iba, me trataron bien y me dieron de comer. A veces con escasez, pero siempre con cariño. Hasta hubo un pueblo donde me hicieron huésped de honor del ayuntamiento y me pagaron la fonda. Bueno, este es el comienzo, que ya vemos la maestría de la prosa de Cela. Y bueno, y aquí vemos ya en la primera página de lo que es el texto en sí mismo, vemos como Cela, que es el viajero, siempre se refiere Cela en este libro al viajero. El viajero es el mismo. Cómo prepara, este libro empieza en Madrid, cómo prepara su viaje a la Alcarria. Y bueno, y lo vemos como madruga al día siguiente para ir a la estación de Madrid. Y lo primero que nos va a enseñar Cela, el viajero, es ese Madrid que se despierta. Cómo va cambiando la luz de la ciudad, de los barrios de Madrid, al tren, al atravesarlo el tren. Esto es estupendo. Y también nos va a describir ya la gente que va en este tren a Guadalajara y los paisajes que va viendo a través de la ventanilla del tren. Y el viajero, o sea, Cela, llega a Guadalajara y se echa el morral al huerto, se echa el morral a la espalda. Y lo primero que va a ver Cela en Guadalajara, y esto es muy importante, es a un niño de 5 años que está vendiendo periódicos. Cela le compra un periódico y le pregunta por la carretera de Zaragoza, que va a ser el comienzo de su ruta. Bueno, hay que decir que este libro se desarrolla a los años 50, a principios de los años 50 del siglo pasado. Bueno, pues por la carretera de Zaragoza llega a Tarracena, que es el primer pueblo que él va a visitar. Y en este viaje de Cela por los caminos de la Alcarria, nos va a hablar de la gente con la que se encuentra por este camino, de pastores, de trasquiladores, de guardias civiles, de alcaldes, de traperos, de buhoneros, de muleros, pero también de gitanos. Nos va a hablar de sus pueblos y de sus habitantes y sus apodos y de las historias que se inventan. Y el viajero se va a lavar y a comer y a dormir donde le cuadra. Por ejemplo, en Cifuentes nos dice que es un pueblo con mucha agua. Nos habla de su comercio y de sus talleres. En este pueblo de Cifuentes, nos describe a un niño lisiado que está leyendo a Andersen. Volvemos a la ternura de Cela hacia los niños.
y nos habla de la historia de estos pueblos y de los crímenes que han ocurrido en ellos, y de los perros flacos, y de los cantares, y de su geografía, y de sus gentes. Y también nos va a hablar de la desconfianza de los lugareños hacia la gente de la capital que viene allí. Y nos va a hablar de la pobreza de medios de la escuela. Y yo os quería, de esto, de la pobreza de medios de la escuela del pueblo, os quisiera leer un párrafo que es muy esclarecedor. Dice: la escuela de Casasana es una escuela impresionante, misérrima, con los viejos bancos llenos de parches y remiendos, las paredes y el techo con grandes manchas de humedad y el suelo de losetas movedizas, mal pegadas. En la escuela hay, quizás para compensar, una limpieza grande, un orden perfecto y mucho sol. De la pared cuelga un crucifijo y un mapa de España en colores. Bueno, pues aquí ya nos dice que a Cela le duele lo que está viendo. Ve este abandono. Y nos habla de estos pueblos, ¿no?, que parecen que están dormidos en la Edad Media, que se han quedado allí. Y ya os digo, y sigue el viaje, pasa por Pastrana y por otros pueblos. Pastrana es el último pueblo, y este es el viaje a la Alcarria de Camilo José Cela. Un viaje extraordinario, realmente. Este es un libro que no tiene personajes, el único es el viajero, que es el propio Cela, como ya os he dicho, y son todos esta gente con la que Cela se cruza en su camino. El bonero, en fin, el vendedor de libros, el alcalde. Esto Cela nos lo describe de manera maravillosa. Lo mejor de este libro es cómo está escrito. Cela escribe como nadie, la verdad. Es una auténtica gozada para el lector. ¿Cómo escribe este hombre, la verdad? Estaba en estado de gracia cuando escribió este libro. Cela hace de la Alcarria un universo. Realmente, cuando habla Cela de la Alcarria, no está hablando en concreto, aunque sí que nos habla de sus pueblos, de esta comarca. Nos habla de la España rural, del atraso, del abandono, de la ignorancia, de todas estas comarcas españolas de la posguerra. No le es indiferente en absoluto en lo que pasa con ellas. Yo, la verdad, os recomiendo este libro. Me parece un libro estupendo, extraordinario, lleno de detalles, realmente llenos de ternura y de amor hacia estas tierras y hacia sus habitantes. Es un libro estupendo, merece la pena muchísimo. La prosa de Cela es extraordinaria. Yo creo que aquí está influenciado por los libros de Azorín, de La ruta de Don Quijote y Castilla, quizás, aunque Cela no necesita imitar a nadie, pero quizás Azorín le abrió el camino a escribir este libro. Y ya os digo, un libro estupendo, y la prosa de Cela inmejorable. Ya sé que el personaje de Cela a veces le rechina a la gente por todas las cosas que hizo, que decía. Le gustaba mucho la publicidad, pero olvidar eso y quedaros con Cela, el escritor, el gran escritor gallego, que lo era y que lo es, Camilo José Cela. Y con este viaje a la Alcarria, la verdad, es algo que nunca, si lo leéis, nunca lo vais a olvidar, porque merece mucho la pena. Bueno, un saludo desde La Coruña.